Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué pasa?, se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Verso número 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy ¿del qué? Del mundo. Dicho esto, ¿qué pasó? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Verso que viene, verso 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo número 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Verso 9. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: ¿qué? Yo soy. Hay dos tipos de milagros, o hay dos razones por las cuales Dios se quiere o se manifiesta en las vidas de las personas. Vemos a un Jesús que le predicaba a multitudes, y vemos dos tipos de milagros que Jesús hacía. Cuando Jesús iba ante la multitud, dice la Biblia que habían muchos milagros, muchos más milagros. Dice la Biblia que Jesús se paraba y que la multitud lo apretaba y que muchas personas recibían milagros. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Hay dos razones por las que Jesús hacía milagros. Número uno, porque el ministerio de Jesús tenía que ser conocido de esa manera. Porque la gente tenía que aumentar su fe a través de milagros. Porque la gente tenía que crecer su fe a través de los milagros de Jesús. Jesús tenía que pararse, convertir el agua en vino, levantar un paralítico. Jesús tenía que sanar a la mujer del flujo de sangre, a la mujer encorvada. Tenía que hacer todo esto, ¿para qué? Para que la multitud creyera que era el Hijo de Dios. Hay dos razones por las que Dios puede manifestarse en una iglesia. Número uno, porque tiene que hacer que las personas tengan fe. Hay veces que Dios va a hacer milagros solo para atraer tu atención, solo para atraer tu fe. Pero este tipo de milagros, escucha, muestran la manifestación de Dios, pero probablemente no provoque ni un cambio en tu vida espiritual. Estas personas recibían milagros, pero no, algunos se convertían en discípulos de Jesús y otros no los volvías a ver nunca en la vida. Porque este milagro no es una garantía de que provoque un cambio en tu vida espiritual. Quizá en tu vida física sí, de estar encorvada te enderezas y nunca más vuelves a estar encorvado, y hay un cambio físico en tu vida. Pero después la Biblia no habla sobre esta mujer. Vemos al paralítico de Betesda, pero la Biblia no habla que se haya unido a las filas de Jesús. Amén. Es más, nunca se supo su nombre. La mujer del flujo de sangre, no dijeron: y entonces Juana, que fue la mujer del flujo de sangre, que estaba con María y Marta. No, nunca más se supo de esa mujer. Porque a veces los milagros de Dios es solamente para que creas, para aumentar tu fe. Y hay otra razón por la que Dios puede hacer milagros en tu vida, y es lo que vimos. Dice: ahora voy a hacer un milagro diferente. Porque le empiezan a hacer una pregunta: Jesús, ¿quién pecó, este, sus padres? Dice: no, mira, este milagro que vas a ver a continuación no es un milagro como la mujer del flujo de sangre. No, este es un milagro para que se pueda manifestar Dios a través de él. Pastor, no es igual. No es igual, y te lo voy a explicar. Porque también Dios se manifestó a través de la mujer del flujo de sangre. No.
Lo que Jesús está enseñando es algo distinto. Jesús dice, esta vez el milagro que yo voy a hacer es diferente. El milagro que yo voy a hacer es distinto. Hoy, a través de este hombre, quiero empezar a manifestarme. A través de este hombre, Dios va a empezar a manifestarse. Y empieza a decir, porque no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Quizás sobre el paralítico de Betesda, la mujer de flujo de sangre, quizás sea uno de esos milagros que Jesús usó para manifestarse. Pero hay muchos milagros en la Biblia que no están contados, no están escritos. Hay una vez que Jesús llega a su propia tierra y dice, y no hizo muchos milagros ahí. Pero quiere decir que sí hizo milagros. ¿Qué milagros? No sabemos qué milagros. Personas recibieron sanidad, personas fueron liberadas. Porque Dios va a manifestar milagros por dos razones. Número uno, para hacer aumentar tu fe. Pero que Dios haga aumentar tu fe no significa que va a cambiar tu vida. Escucha esto que te voy a decir. Yo, Adrián, puedo ser un hombre de demasiada fe y ser un pésimo seguidor de Jesús. Y el que yo sea una persona de demasiada fe no garantiza que sea una buena persona. Porque una cosa es la fe y otra cosa es lo que Dios está provocando en tu vida. Hay milagros que Dios quiere hacer en tu vida para transformarte a ti, no para aumentar tu fe. Y esta fue la clase de milagros que Dios hizo con este hombre. Esta es la clase de milagros que Dios hizo con este hombre. Y esta es la clase de milagros que ahora Dios quiere hacer contigo. Si yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros creemos que Dios es real y que puede hacer milagros? Levante su mano. Entonces, en todos esos que levantaron la mano, escucha, Dios ya no tiene que hacer milagros para elevar tu fe. Ahora Dios tiene que hacer milagros para transformar tu vida. Ahora Dios tiene que enfocarse en hacer milagros que transformen tu vida. Porque si no, ¿de qué serviría? Porque si no, seríamos como un Judas que se sentó con el maestro, comió con el maestro, adoró al maestro, honró al maestro, le sirvió al maestro, pero nunca amó al maestro. Pero nunca estuvo con el maestro. Pero nunca se rindió, pero nunca dejó que el maestro transformara su vida. Bíblicamente me enseña que Simón era peor que Judas. Todos vieron convertir 2 panes y 3 peces y alimentar a 5,000. Todos vieron a Jesús calmar la tormenta. Vieron a Jesús sanando leprosos, liberando endemoniados. Todos vieron a Jesús. Y todos vieron esos milagros para aumentar su fe. Pero no todos dejaron que Jesús hiciera un milagro en su corazón. Judas estaba ahí con él y seguía sustrayendo. Veía cómo Jesús sabía los pensamientos de los fariseos. Escuche esto, vea esto. Y ellos, dice la Biblia, que ellos se asombraban y se maravillaban de cómo Jesús les respondía. O sea que la plática fue más de 20 veces seguro. Fue Jesús, wow, ¿cómo supiste lo que estaban pensando ellos? Y aún así Judas se atrevía a pensar mal de Jesús y se atrevía a pensar en sustraer de las cosas que él tenía que cuidar. Porque hay 2 tipos de milagros: el milagro que te ayuda a crecer la fe, el milagro que te lleva a tener una reputación mayor, el milagro que te lleva a que la gente empiece a tener fe. Pero hay otros milagros que son los milagros que Dios quiere hacer para manifestarse en ti. Y este es el milagro que hay que perseguir. Este es el milagro por el que hay que ir detrás. El milagro que causa un cambio en mi vida. No el milagro que me emociona y me hace tener fe. Cuando estaban ellos ahí, lo que Jesús hizo fue realmente asqueroso. La idea de pensar que es Dios o el Hijo de Dios como que no se nos hace tan asqueroso, pero pensar que soy yo o usted sí lo hace muy asqueroso. Y lo que hace Jesús es realmente asqueroso. Escupe con sus salivas el lodo en la tierra. ¿Sabes cuál es el sentido
que más desarrolla un ciego? El oído. Y estoy seguro que el ciego, aunque no vio lo que Jesús estaba haciendo, escuchó que algunos se quejaron de lo que Jesús hizo. Y Jesús dijo, esta vez, ¿sabes? Jesús no tenía necesidad de hacer eso. Lo vimos muchas veces. Con la pura sombra podía sanar a alguien. Con el simple hecho de decir, levántate, toma tu lecho y anda, era necesario. Pero esta vez dice, pero es que este milagro es diferente. Este milagro no quiero que todos vean. Este milagro es, quiero transformar la vida de este ciego. Cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, es que bueno que eres sana, pero a través de ti yo quería que todos estos aumentaran su fe. O sea, el propósito no estaba en ti, el propósito estaba en todos estos que tenían que aumentar la fe. El propósito no estaba en este paralítico, no, el propósito estaba en que supieran que yo soy el Hijo de Dios. El propósito de sanar en un día de reposo y aventarse un tiro con los fariseos no era por sanar a ese hombre, era para que supieran que él era Jesús y que venía a cambiar las cosas. O no a cambiarlas, a cumplir las leyes. Y dice, bueno, es que antes yo no pedía absolutamente nada, yo nada más decía levántate y anda, porque el propósito no estaba en el enfermo, el propósito estaba en que ellos aumentaran su fe, o el propósito estaba en que ellos supieran que yo soy el Hijo de Dios. Pero esta vez no, esta vez diferente. Esta vez el propósito es hacer un cambio en su vida y que Dios pueda manifestarse en él. Que cuando la gente lo vea, vean a Dios. Que cuando yo me vaya, la gente lo vea y le digan qué pasó. Él pueda contar, Jesús hizo esto en mi vida, Jesús cambió mi vida, era un mendigo y ahora no soy más. Y por eso Jesús lo hace diferente. Dice, ahora vamos a hacer algo que probablemente no le va a gustar. Y voy a tener que poner de mi saliva en su vida. Y voy a tener que poner algo que es mío en él. Voy a tener que tocarlo yo a él. Voy a tener que poner algo de mí en su vida. Y cuando lo hace, unta el lodo en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es. Y lo segundo que Jesús hace, le dice, ¿sabes? Ya puse una parte de mí en ti. Ahora, para que este tipo de milagros se produzca, tienes que hacer algo. ¿Qué hizo la hija de Jairo para recibir un milagro? Nada. Lo hizo su padre, no ella. ¿Qué hizo el muchacho endemoniado? Nada. Lo hizo su padre. ¿Qué hizo el paralítico de Betesda? Nada. Jesús se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dice, Señor, cada vez que mueven las aguas yo quiero ir. Que nadie, no vino él a decirle, Jesús, sáname. No, Jesús vino a él. Y cuando le dijo, bueno, sí quiero, le dijo, bueno, pues levántate. Se levantó. Pero el propósito era diferente. Sí, que ninguno se pierda, sí, que conociera al Señor, sí, que cambiara su vida, sí. Pero el propósito principal era que supieran que Él era el Cristo. Esta vez no. Esta vez se acerca y le da una orden. Le dice, ¿quieres ser sano? Sí. Ve a lavarte el estanque Siloé. Porque estos son los milagros que producen cambios en nuestra vida. Te lo voy a explicar. ¿Cómo, pastor? Te lo voy a explicar para que me lo entiendas. Tú puedes venir hoy al altar y decirle, Señor, sáname, y el Señor te sana. ¡Pum! Hace un milagro en tu vida. Estás enfermo de cáncer. Vienes al altar y le dices, Dios, sáname. Y hoy hay una noche poderosa de milagros y oramos y Dios te sana. Amén. Y quiero que pienses en eso. Pregunta. Dios te sana y hace un cambio en tu vida física, pero hace un cambio en tu vida espiritual o emocional o mental. Vas a regresar siendo la misma persona. Si has sido maleducada, sigue siendo maleducada mañana también. Si eres flojonazo, vas a seguir siendo flojonazo todavía.
Puede ser que por la emoción del milagro y de que ahora creo en Dios, empieces a cambiar tu vida un poco. Pero terminarás siendo la misma persona que has sido toda la vida. ¿Está conmigo? Lo que cambia tu vida es cuando tú estás viniendo constantemente a Dios, buscando a Dios todos los días. Eso es lo que empieza a transformar tu vida. Eso es lo que empieza a transformar tu vida. Tu búsqueda diaria de Dios, tu intimidad diaria de Dios, tu aprendizaje diario de Dios. Eso irá provocando una transformación en tu vida. Yo veo a un Simón que vio que las redes se rompían, que vio a Jesús multiplicar los peces, pero eso no cambió su carácter. Y vio a Jesús manifestarse tanto que quedó hincado delante de él. Pero no vio a un Simón que haya cambiado su carácter, no. Jesús tuvo que trabajar con él, pero Simón tuvo que venir a Jesús todos los días. Y eso empezó a provocar un cambio, hasta que transformó su vida totalmente. Esta vez le dice, para que Dios se manifieste en ti, no solamente vas a hacer lo que yo digo, sino que también tienes que hacer lo que tú debes hacer. Tienes que aprender a ir al estanque. Tienes que aprender a caminar a ciegas. Tienes que aprender a creer en mí. Tienes que aprender a confiar en mí. Tienes que dejar que yo ponga algo de ti. Y no vas a dejar que yo te lave. Ahora tú vas a ir a lavarte. Si el cristiano tiene que perseguir un milagro, este es el milagro que tiene que perseguir. El milagro donde deja que Dios ponga algo de Él en él. Y que vaya a lavarse donde Dios le llama que se lave. Y que haga lo que Dios le ordenó hacer. Y este milagro tenía un propósito distinto. ¿Cuál? Cambiar la vida de un hombre ciego. No solamente quitar su ceguera, no, cambiar la vida de un hombre ciego. Cambiar su vida, transformar su vida. Y a veces decimos, Dios, cambia a esta persona, dice Dios, ¿y si mejor te cambio a ti? Aquel ni me busca, ni me quiere, ni nada, tú sí. Te cambio a ti y que el mundo ruede, mijo. Te transformo a ti y que el mundo pase lo que pase. Te transformo a ti y que venga la crisis y tú caminarás en bendición. ¡Aleluya! Te transformo a ti y que venga la pandemia y tú caminarás sano. Te transformo a ti y que venga la escasez y tú seguirás comiendo pan en tu mesa. Te transformo a ti que venga lo que venga y seguirás bendecido con paz y con gozo. Te transformo a ti y que pase lo que pase, caminarás en bendición. Esos son los milagros que hay que perseguir. Esos son, pero esos no se provocan por un día sobrenatural, no. Esos se provocan con una búsqueda incansable de Dios. ¿Está conmigo? Eso se encuentra con una búsqueda permanente de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Ser la mujer del flujo de sangre? ¿O ser Marta y María, que no necesitaban pasar esa enfermedad porque estaban con Jesús? ¿Ser el paralítico de Betesda? ¿O ser Pedro, o Mateo, o Lucas, o Juan, que estaban con Jesús? Hay milagros que Dios quiere hacer para manifestarse en ti. El mayor milagro que yo recibí no fue cuando sané de cáncer. El mayor milagro que yo recibí fue cuando dejé que Dios transformara mi vida y pudiera transformar mi generación. No estoy diciendo que lo otro es malo, lo otro es muy bueno. De hecho, Dios quiere transformarte para después a través de ti manifestar milagros y que los demás crean. Pero esa es la segunda etapa. La primera etapa es sorprender. Dios va a querer sorprenderte, Dios te va a sorprender con su poder para que creas. Esa es la primera etapa de un cristiano. La segunda etapa, ¿sabes cuál es? Dios tiene que transformar tu vida. La tercera etapa de un cristiano, ¿sabes cuál es? Manifestarse Dios a través de ti. Y hay unos que nos queremos quedar en la primera etapa y tenemos 20 años de cristianos y queremos seguir en la primera etapa. Que Dios me siga sorprendiendo. Porque para esto no se necesita compromiso.
Para esto no se necesita hacer un cambio en tu vida. Para esto no se necesita hacer absolutamente nada, solamente tener fe. Pero para esto, para cambiar tu vida, necesitamos obediencia. Hay 3 cosas que yo veo en este hombre. Número 1, fue escogido por Dios. Jesús fue y lo buscó hasta donde estaba. Número 2, obedeció a Jesús. Dejó que Jesús trabajara en él. Anunció lo que Jesús había hecho en su vida. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, no es para que te lo calles, es para que lo anuncies. Es para que lo hables. No para que tu fe aumente, sino para que la fe de los otros aumente. Sino para que la fe de los demás aumente sobre sus vidas. Hay milagros que Dios va a hacer y no te va a pedir absolutamente nada, solamente te va a sorprender. Esa es su gracia. Son los regalos que Dios nos da todos los días. Cuando nos abre puertas que ni siquiera oramos, ni siquiera esperamos. Cuando nos acercamos a Él y rápido nos dice sí. Pero el milagro de cambiar tu vida, ese viene como fruto de la obediencia y de dejar que Dios ponga algo de Él en ti. Decía la gente, ¿no era este el que era ciego y era un mendigo? ¿No era este el que no tenía nada, el que estaba perdido? ¿No era este el que no tenía para comer, el que se sentaba a pedir limosna? Y él dijo, yo soy. Yo soy. Y Jesús hizo un milagro en mi vida. Puso algo de Él en mí. Me dio una orden, obedecí. Y antes era un ciego y un mendigo, pero ahora no lo soy. Ahora puedo ver y tengo una nueva vida en Él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué hubiera pasado si cuando el ciego le dicen, ve y lávate, y el ciego diga, ¿por qué? ¿Qué hubiera pasado si esos 10 leprosos no se presentan ante el sacerdote? ¿Qué hubiera pasado si después de recibir esa orden no la obedecieran? Hubieran perdido su milagro. Hay muchos milagros que nosotros perdemos a causa de nuestra desobediencia. Y la fe la tenemos de que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Pero esto ya no era una cuestión de fe. Esto era una cuestión de carácter. Hay milagros que se van a producir en tu vida y no van a ser una cuestión de fe. Ya solo va a ser una cuestión de obediencia. Hay milagros en tu vida que ya no dependen de tu fe, dependen de tu obediencia. Es todo. Y todos acá creemos que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. Entonces fe no nos falta. ¿Qué nos está faltando para que se produzca un milagro en nuestra vida? Te doy una ayudadita. Fe no es. Hay milagros que ya no dependen de la fe, dependen de la obediencia. Pastor, ¿esto es bíblico? Claro que es bíblico. Cuando Moisés estaba frente al mar y venían los egipcios, a Moisés se le ocurre orar con toda su fe. Y cuando empieza a orar, Dios le responde y le dice, Moisés, no es tiempo de orar, usa lo que está en tu mano. Le dijo, usa lo que está en tu mano. Y dice la Biblia que Moisés dejó de orar, agarró su vara y la levantó. ¿Y sabes qué significa levantar la vara? No le estaba diciendo a las aguas, ábrete. ¿Sabes qué estaba diciendo? Avancen. Moisés nunca levantó su vara para abrir el mar.
Cuando un general se ponía delante de un ejército y levantaba su vara así, ¿sabes qué era esto? Avancen. En pocas palabras, cuando él levantó su vara, el pueblo caminó. Y cuando el pueblo caminó, el mar se abrió. Pastor, el mar no se ha abierto, no has caminado. Pastor, quiero que se abra el mar. No esperes a que el mar se abra, tienes que caminar. Ya no es una cuestión de fe, ya es una cuestión de obediencia. Ya sabemos que crees que Dios puede abrir el mar, eso ya lo sabemos. Ahora hay que caminar sobre el mar. Y cuando te llegue el momento de tocar, o dos cosas, o se abre o se hace sólido para que camines sobre él. Amén. O se abre o se hace sólido para que camines sobre él. Hay milagros en tu vida que ya no es una cuestión de fe, porque sabemos que cumpliste el requisito de la fe. Ya es una cuestión de obediencia. Ya es dejar que Dios trabaje en ti. Dejar que Dios ponga algo de Él en ti. Ya es obedecer cuando nos dice, ve y lávate. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, ve y lávate? ¿Cuántas veces Dios te dijo, ya suelta esto, hijo, por favor, ya suéltalo? Y no lo hemos querido soltar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, suelta esto ya, lávate de esto ya? Y no lo hemos querido soltar. Y sigues ciego, sin saber a dónde Dios te va a llevar, sin poder ver la gloria de Dios en tu vida, sin poder ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Y seguimos ciegos y seguimos diciendo, Señor, muéstrame, 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 muéstrame. Dice Dios, te quiero mostrar, solo ve y lávate. Lávate, por favor. Puedo lavarte yo, pero esto lo tienes que hacer tú. Este tipo de milagros los produces tú, no yo. ¿Qué tipo de hijo quieres ser? El hijo que Dios transforma su vida y ahora obedece a su padre. O el hijo que espera en casa, esperando que el padre venga con el botín para repartirlo. ¿Ah? Te voy a dar una noticia que quizá te perjudico al decírtelo. La única ventaja es que el botín de Dios nunca se va a acabar. Pero hay cosas más importantes que el botín que Dios tiene. Y es que si Dios transforma tu vida, transforma todo de ti. Transforma tu familia, transforma tu economía, transforma tu generación. Si dejas que Dios te toque y transforme tu vida, dejarás de vivir de lo que el Padre te quiere dar y vivirás de lo que mereces recibir. Lo sobrenatural se produce dejando que Dios ponga algo sobre ti o ponga de Él sobre ti y obedeciendo al Señor.